Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestra clase de bibliología. Recuerda que hemos estado tratando en las últimas clases varios temas que tienen que ver con la sola escritura. Vimos, por ejemplo, la sola escritura y la tradición, el canon y la sola escritura, y el último tema que vimos fue acerca de la sola escritura en la iglesia. Hoy vamos a continuar con otro tema que tiene que ver con la sola escritura o los credos y confesiones. Esta sería la primera parte y el próximo sábado estaríamos viendo la segunda parte. Por el momento le invito, hermano, para que oremos por un momento, le demos gracias a Dios por darnos esa oportunidad en esta tarde de escudriñar su palabra, de hacer algunos comentarios importantes acerca de la importancia de lo que llamamos los credos y las confesiones como parte vital del fundamento que debe tener la iglesia, una iglesia de sana doctrina. Así es que le invito para que oremos en esta tarde y le demos gracias a nuestro Dios. Amado Señor, en esta tarde tenemos el privilegio de presentarnos una vez más delante de ti. Gracias por la oportunidad que nos das de tener este medio, Señor, para tener comunión con nuestros hermanos. Te pedimos que nos bendigas por medio de tu palabra, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, Señor, que nos dé discernimiento, para que aprendamos a apreciar todo aquello que tú has colocado en nuestras manos para nuestra edificación, para nuestra formación, para nuestra capacitación. Gracias por tu infinita bondad, misericordia y amor. Te damos el honor, te damos la gloria como siempre, Señor. Que tu nombre sea exaltado, magnificado y bendecido, Señor, por cada una de nuestras vidas. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, a sus familias, también a nuestros amigos y familiares que nos sintonizan a través de este canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Recuerde suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita roja para que le lleguen los estrenos o las nuevas transmisiones, y también puede hacer sus comentarios. Así es que bienvenidos, hermanos, y sin más preámbulo vamos a comenzar entonces con nuestra clase en esta tarde. Bien, hermanos, entonces, como les decía hace un momento, vamos a ver el tema de la sola escritura o credos y confesiones. Recordemos, hermanos, que todo esto hace parte de una serie, de un estudio de bibliología que comenzamos ya hace unos meses atrás. Por eso, de pronto, si usted comienza hasta ahora, esperamos que pueda de alguna forma ponerse al día con los comentarios que estamos haciendo, para que pueda entender que a través de todo esto lo que queremos es resaltar la importancia de las escrituras, su suficiencia y su capacidad para poder realmente suplir toda necesidad en el ser humano, y que además es la palabra inspirada por Dios, dejada por Dios, la revelación de Dios para nuestras vidas. Entonces, estuvimos hablando la semana pasada acerca de la sola escritura en la iglesia, y todo esto tiene que ver pues también con el tema de las tradiciones que se han estado formando en medio de las iglesias. Y muchas veces nosotros, que nos consideramos cristianos, digamos, confesionales, o que nos apegamos a una confesión, pues recibimos también ataques y críticas de algunos otros sectores cristianos que consideran que las confesiones realmente no son importantes. Voy a leer un texto que se encuentra en Primera a Timoteo 3:15, lo vamos a comentar también más adelante. Dice: para que si tardo, le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Comencemos entonces diciendo en esta tarde que hay una tradición más que la iglesia, o que las iglesias de sana doctrina llevan a cabo, y que pareciera estar totalmente en contra de lo que hemos dicho en estas últimas clases, que es la sola escritura, solamente la palabra. No deberían de haber
otro tipo de escritos o de documentos a los cuales apegarnos. Y entonces vamos a ver cómo es que el uso de credos y confesiones de fe también son importantes dentro de la iglesia, y para algunas es una tradición que hace parte de su estudio, de sus normas, de los documentos que consulta y que estudia frecuentemente. Y cómo realmente estos documentos, más que una tradición, se convierten en un fundamento y en un soporte bíblico y doctrinal para la iglesia. Entonces vamos a hablar de qué son los credos, también qué son las confesiones de fe históricas, vamos a definir cada uno de ellos, quiénes las usan y por qué hay oposición también a su uso. Además, pues vamos a definir, aunque ya de alguna manera lo he esbozado, cuál es nuestra postura al respecto, nosotros como Iglesia Bautista Reformada. Entonces, para comenzar, vamos a definir lo que es un credo y lo que es una confesión de fe histórica. Vamos a decir entonces que la palabra credo viene del latín, que significa simplemente yo creo. Y el credo es un conjunto de convicciones, de opiniones y de principios de un individuo o de una comunidad que rigen sus acciones, que le dicen cómo debe actuar frente a determinadas cosas. De alguna manera vamos a darnos cuenta que toda persona, creyente o no creyente, de por sí tiene un credo en su propia vida. Entonces, estos credos tienen la característica de ser cortos y de ser muy concisos para facilitar su aprendizaje y repetición. De pronto ese término credo ya no es muy común en nuestro tiempo, pero hace algunos años y aún en la iglesia tradicional se conoce también los credos y se confiesan los credos, se recitan los credos. Hay algunos credos muy conocidos. Dentro de esos tenemos el credo de los apóstoles, que es bastante conocido, que es muy general, o sea, cuando me refiero a general, que trata muchos temas en el mismo resumen. De pronto la divinidad de Cristo, su humanidad, su regreso, cosas así. Existe también el credo niceno, que también podemos considerarlo como un credo general. Pero existen credos que son más específicos, como en el caso del credo de Calcedonia, que tiene que ver más con el aspecto cristológico, la persona de Cristo, su divinidad, su humanidad. Y también está el credo de Atanasio, que tiene que ver con la doctrina trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces se trata de definir de una manera muy concisa, muy resumida, un texto, una doctrina, para que se pueda aprender fácilmente y para que se pueda repetir con facilidad. Eso en cuanto a los credos. Pero en cuanto a las confesiones de fe histórica, podemos decir nosotros que son resúmenes teológicos que recopilan la ortodoxia doctrinal, o sea, la doctrina correcta. Estos son más extensos que los credos. Estos tienen la finalidad de sustentar los credos y fueron desarrollados por hombres muy piadosos durante o después de la época de la Reforma, especialmente lo que sucedió en el siglo XVI. Nosotros nos apegamos o nos adherimos a una de esas confesiones históricas, que es la Confesión de Fe Bautista de 1689. Existe también la Confesión de Fe de Westminster, que podemos decir es como la primera que se generó. Y luego vino la Confesión de Fe Bautista de 1689. Actualmente hay muchos movimientos y denominaciones que han desarrollado sus propias confesiones de fe. Nosotros nos adherimos a lo históricamente comprobado. Esta confesión de fe de 1689 podemos decir que tiene 331 años y contando desde que se creó, desde que se formó. Ahora,
Las confesiones de fe histórica, así como los credos, se dieron como una reacción apologética, una defensa de la fe a todas las herejías que se iban presentando en su momento histórico o que ya venían desarrollándose y que acecharon de alguna manera las distintas épocas, los diferentes lugares donde fueron necesarias crear estas confesiones de fe, y que podemos definir como unas edades bastante oscuras de la iglesia, donde no había unos delineamientos claros acerca de qué creer. Había muchas posiciones, muchas de ellas obviamente contrarias a las escrituras, y era necesario definir en qué se debía creer y en qué no. Y estas confesiones se dieron en el marco de la reunión de hombres muy piadosos que se basaron única y exclusivamente en las escrituras, y lo que hicieron fue sistematizar las principales doctrinas para hacerlas más comprensibles, más enseñables, para que esa doctrina correcta, esa doctrina ortodoxa que estaba en la Biblia, pues quedara resumida para poderla estudiar de una mejor manera. Lamentablemente podemos decir que nosotros vivimos en una época en la cual la mayoría de las iglesias no comparten el apego a los credos ni a las confesiones históricas. ¿Por qué? Porque las consideran una invención humana, tradiciones de hombres o hasta estorbos, como muchos de ellos dicen, para que el espíritu fluya libremente. Entonces no le vamos a colocar ningún marco, si podemos decir marco teórico, un marco bíblico, sino que sencillamente vamos a dejar que el espíritu obre como él quiera. Así ese fluir muchas veces sea contrario a lo que realmente dicen las escrituras. Esto ha creado de por sí un aislamiento histórico doctrinal en la mayoría del cristianismo actual. Son muy pocas realmente las iglesias que se apegan a los credos y a las confesiones históricas, pero vamos a darnos cuenta que son de un valor muy alto y que es importante apreciarlas y tenerlas como parte de la doctrina de una iglesia realmente saludable. Por eso, ante estas declaraciones de muchos movimientos religiosos, es importante que aquellos que nos apegamos con agrado, con gusto a las confesiones y a los credos históricos, tengamos unas ideas claras acerca de su legitimidad y de los beneficios que trae para nuestra vida. Vamos a hablar entonces precisamente eso, de la legitimidad de las confesiones. Ahora, comencemos con esto que dice la palabra y que acabamos nosotros de leer en 1 Timoteo 3:15. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, de acuerdo a lo que leímos ahí en 1 Timoteo 3:15. La columna es lo que sostiene un edificio y el baluarte es el cimiento, el fundamento. Y si la escritura dice que la iglesia es esa columna y ese baluarte de la verdad, pues la iglesia debe desempeñar una función muy importante en su enseñanza, sobre qué la va a basar, sobre qué la va a fundamentar. Obviamente sobre la sola escritura, pero ¿cómo va a hacer que eso sea accesible a las personas, comprensible, se le entregue de una manera sistematizada? Entonces, la verdad en este caso a la que este texto hace apelación o referencia es la revelación particular de Dios a los hombres, que comenzó en el jardín del Edén y que concluye con el establecimiento de ese nuevo pacto, es decir, todo lo que tiene que ver con el Evangelio, y que el apóstol Pablo lo resume de alguna manera en el siguiente versículo que sigue al que acabamos de leer, en 1 Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, su humanidad, justificado en el Espíritu, una vida de impecabilidad, una vida totalmente divina, de obediencia al Padre, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es un pequeño, digamos, resumen de lo que es el ministerio y la obra de Cristo. Entonces, la iglesia como tal fue diseñada por Dios con el propósito de guardar pura esa verdad del Evangelio,
que cuando transmita algo, eso que transmita se apegue al Evangelio, a la doctrina enseñada por los profetas y los apóstoles, que cualquier enseñanza que emane de ella esté basada en la sola Escritura. Pero para ser precisamente más entendible, más comprensible, era necesario que toda esa doctrina que está desde Génesis hasta Apocalipsis fuera sistematizada de alguna manera y fuera expresada de una manera sencilla y comprensible para el creyente promedio. Entonces, esto que nos dice aquí el apóstol Pablo es lo que significa ser sostén y fundamento de la verdad. Es amarla, es preservarla pura, es defenderla de sus enemigos y transmitirla sin diluir, sin adulterar a todas las generaciones. Entonces, en el desempeño de ese gran deber que tiene la Iglesia, es que ésta ha publicado credos y confesiones de fe. Pero siempre hay voces que se levantan en su contra. Son básicamente dos, podemos decir, las grandes objeciones en contra del uso de los credos y las confesiones. Lo que primero van a argumentar es que las confesiones minan la autoridad de la Biblia. Algunos utilizan algún lema que parece muy correcto, muy racional, y es que dicen ningún credo, solamente la Biblia. Y obviamente notan su preocupación por no dejar que una confesión tome lugar que solamente la Biblia ha de ocupar como norma de fe y de conducta en la iglesia, y pareciera bien. O sea, el principio que también nosotros defendemos, solamente la Escritura, no necesitamos de más. Y si vamos a colocar otros documentos a su lado, pareciera que estuviésemos minando su autoridad. Sin embargo, tenemos que decir que es ingenuo creer que basta con decir que solamente se cree en la Biblia para hacer una buena defensa de la fe histórica ortodoxa. ¿Sí? Alguien puede decir, yo creo en la Biblia, pero ¿qué cree de la Biblia? ¿Qué cree de su contenido? ¿Tiene claras sus doctrinas, su enseñanza? ¿Sabe cuáles son las doctrinas básicas, fundamentales? ¿Las puede exponer de una manera sencilla? ¿Tiene cómo consultar un documento que le resuma de una manera clara, que le resuma de una manera específica los aspectos fundamentales de esa doctrina? Sí, todo está en la Biblia, pero de esa Biblia, ¿qué creemos? ¿Qué resumimos? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuáles son sus enseñanzas fundamentales? Por eso es que ahí es donde viene la importancia de los credos y de las confesiones. ¿Sí? Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, debemos dejar que Dios hable por sí mismo, apelamos a la Biblia para la verdad. Pero nosotros sabemos que ellos son una secta y que están totalmente equivocados y que su cristología es totalmente errada. Sin embargo, ellos dicen, no, nosotros debemos dejar que la Biblia hable por sí mismo, pero no se lo aplican, no dejan que la Biblia realmente hable lo que ella realmente contiene, porque los escritos de sus fundadores ocupan un lugar mucho más importante que la misma Escritura. Y así sus escritos vayan en contravía de lo que realmente la Escritura nos dice. Se da cuenta que hay un error totalmente craso, no es simplemente decir, sí, yo creo en la Biblia y no más. No, aquí es importante qué creo de la Escritura, qué creo de la palabra. ¿Hay alguna manera en que yo pueda conocer su contenido que realmente se apegue a las enseñanzas bíblicas? Ahora, la historia de la iglesia nos da una buena pista de lo que realmente hace falta. Por ejemplo, cuando en el concilio de Nicea, en el año 325, este concilio se reunió para deliberar acerca de las heréticas afirmaciones de Arrio, el fundador de los Testigos de Jehová, y quien denigraba acerca de la divinidad de Cristo. Allí ellos se llevaron una gran sorpresa, porque cuando los miembros del concilio quisieron averiguar en qué sentido
entendía y aplicaba Arrio el lenguaje bíblico, Arrio sencillamente de una manera astuta evadía y dificultó durante bastante tiempo los intentos que se hicieron para sacar a luz sus errores. Él declaró sencillamente que estaba dispuesto a usar el lenguaje popular en el tema de la cristología, pero que solo difería en algunos detalles con la posición de la iglesia. Entonces, cada vez que presentaban un título divino de Cristo para mostrar realmente su divinidad, Arrio sencillamente daba su versión como él y sus seguidores lo entendían. Pero después de mucho tiempo de exhortarlo a que reconociera su error, el concilio atinó en algo. Redactaron una pequeña confesión de fe al respecto de la divinidad de Cristo, que es el credo niceno. Y invitaron a Arrio y a sus discípulos a apegarse a él. Bueno, si ustedes creen en Cristo, si realmente ustedes creen lo que dice la Biblia, que Cristo es 100% divino, 100% hombre, entonces deben de estar de acuerdo con este credo. Pero los herejes rehusaron enfáticamente hacerlo y así se les hizo reconocer que no entendían las escrituras de una manera correcta, de una manera ortodoxa. Y demostraron obviamente que el arrianismo sencillamente se había alejado totalmente de la verdad. A propósito del credo de Nicea, en cuanto a la persona de Cristo, dice lo siguiente, para que se den cuenta lo importante que es un credo y cómo resume de una manera sencilla, práctica y fácil de memorizar una doctrina bíblica. Dice el credo de Nicea de la siguiente manera: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Amén. ¿Se da cuenta que es un resumen básico, fundamental, acerca de la cristología? Ese credo es muy importante y a ese credo fue el que no se quisieron sujetar los arrianos. Si usted le lee este credo a un testigo de Jehová, entonces va a decir que él no cree eso, o sea, no cree lo que realmente dice la palabra, la está tergiversando totalmente. Entonces, no basta con confesar que nos apegamos a la Biblia, en vista que aún los herejes pues han hecho lo mismo, dicen sí, yo creo sencillamente la Biblia. Y han usado a veces las mismas palabras que encontramos en las Escrituras pues para promover sus errores doctrinales y sus herejías. Entonces, cuando la palabra de Dios es pervertida, solo una confesión de fe sirve públicamente como el medio para separar la verdad del error. Entonces, ¿estamos de acuerdo en lo que dice la Escritura? Bueno, entonces podemos estar de acuerdo en lo que está resumido en una confesión de fe. Entonces, históricamente nunca se le ha tratado de dar el mismo valor a las confesiones ni a los credos que a las escrituras. Eso sí lo debemos tener muy, muy en claro. Muchas de ellas, como a las que he hecho referencia, la confesión de fe de 1689, comienzan precisamente confesando que es la escritura solamente la norma de fe y conducta para el cristiano. Eso debe ser una pauta importante en una confesión de fe, que no dice que ella es la importante, que ella está por encima, sino que ella está sujeta a las escrituras, que se reconoce a las escrituras como la única fuente realmente y la única norma de fe y de conducta. Por ejemplo, en la Confesión de Fe de 1689, en el primer capítulo que tiene que ver con las escrituras, en el primer párrafo dice:
Las escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Entonces ahí queda muy claro. La confesión sencillamente es algo anexo, importante, sí, claro, que son resúmenes espectaculares, que son resúmenes doctrinales apegados a las escrituras, pero que no están por encima de las escrituras. Entonces, las grandes confesiones de fe histórica no pretenden de ninguna manera convertir en verdad algo que no fuera ya de por sí verdad, que ya no se considerara como una verdad, ni nos lleva a creer algo que anteriormente no creyéramos basados en la autoridad de la Biblia. En ninguna manera, ninguna confesión, en ninguno de sus apartes, en ninguno de sus párrafos, puede ser contraria a las escrituras o a la verdad aceptada por el pueblo cristiano, basado obviamente en las escrituras. Por tanto, entonces, los credos y las confesiones que emanan de la Biblia, porque esa es su fuente, no la contradicen, no la disminuyen de ninguna manera, solo son un asistente para aclarar más la verdad ya revelada por Dios. Aquellos que dicen muy espiritualmente que solo creen en Dios o que solo creen en la Biblia y que no tienen ningún credo o confesión, en realidad sí tienen un credo, aunque ese credo pues obviamente no está escrito. De hecho, ese es el primer y más básico de todos los credos, creer solamente en la escritura como norma de fe y de conducta. Ya de por sí está confesando que tiene un credo. Por tanto, todas las iglesias, lo sepan o no, lo entiendan o no, sea por escrito o no, tienen un credo. Si usted le pregunta a cualquier creyente de cualquier lugar en qué cree, pues seguramente le va a decir que cree pues en lo que le han enseñado y lo va a recitar de una manera sencilla, simple, porque eso es lo que ha escuchado y eso es lo que le han enseñado. Ese es el credo de su iglesia. Ahora, lo triste es cuando no se imparte doctrina a los creyentes. Sencillamente creen en emociones, creen en sentimientos, creen en palabras de hombres, creen en psicología, creen en determinadas prácticas y tradiciones no bíblicas, y ese termina siendo su credo realmente. Entonces, así el credo sea muy básico, o el credo de una persona que solamente dice creo en la Biblia, entonces van a dejar desafortunadamente pasar a cuanto hereje se presente a la puerta. ¿Por qué? Porque yo creo en la Biblia, y cualquiera que resulte y llegue diciendo sí, yo creo en la Biblia, y empieza a enseñar y da sus propios puntos de vista, pero diciendo que cree en la Biblia, y la otra persona dice cree en la Biblia, y la otra persona le menciona las escrituras, y porque el hecho de que se las mencione, así las tergiverse, las tuerce, las aumente, las disminuya, pues la persona dice, oiga, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tiene una base, no tiene un fundamento, no tiene un resumen, no tiene unas doctrinas claras basadas en las escrituras, no ha sido doctrinado correctamente. Entonces cualquiera que dice que cree en la Biblia, pues sencillamente se le va a dejar pasar, se le va a dejar exponerse sus propios puntos de vista. Porque aunque no se tenga por escrito, como decía hace un momento, sí tienen un credo. ¿Sí? Y aún los que no aprueban el uso de credos y confesiones, pues ese es su credo. No creo en los credos, no creo en las confesiones, ese es su credo. Por ejemplo, existe un movimiento que aún es vigente en nuestros tiempos y que ha cogido fuerza, es el movimiento de restauración de Stone Campbell en los Estados Unidos, que comenzó en el siglo XIX, que procuraban la unidad de todos los cristianos de todo tipo de confesión, dejando aparte todo credo. Porque ellos decían que los credos y las confesiones pues eran la causa de la división de la iglesia. Pero hoy en día, como resultado de ese movimiento y de lo que ellos comenzaron a decir, ahora lo que conocemos como la Iglesia de Cristo, que ese es su nombre, pues es una de las iglesias más sectarias
y confesionales implícitas que hay. Dicen, no creemos en credo, pero tienen unas cosas que dicen, esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que se debe creer. O sea que de por sí son confesionales, pero desafortunadamente son muy sectarios con respecto a las demás denominaciones. Dicen, solamente nosotros y lo que nosotros definimos que se debe creer, de acuerdo a lo que ellos piensan, pues es lo que deberían seguir los demás. Si no lo siguen, pues entonces no compartimos absolutamente nada con ellos. Entonces, podemos decir también que las confesiones de fe no tienen como propósito denigrar la autoridad que solamente la Biblia tiene, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la base final de la conducta y doctrina de la iglesia es la Biblia. Pero eso no significa que utilizar una confesión de fe sea algo malo en sí mismo, ¿sí? La verdadera confesión o la verdadera cuestión no es entre la palabra de Dios y los credos y confesiones, sino entre la verdad y el error. Porque cualquier credo y cualquier confesión tiene que estar de acuerdo con la Escritura. Simplemente es una ayuda, un soporte, un resumen de lo que está contenido en las Escrituras, pero nunca debe ser contraria ni nunca debe minar de ninguna manera la autoridad de las Escrituras. Entonces, creer en la sabiduría aislada es una prueba irrefutable de soberbia o de ignorancia o de ambas, ¿sí? Aquellos que dicen, no, sencillamente cada cual puede creer como quiera. No, tenemos que tener un cuerpo de doctrina que nos identifique y que se apegue a las Escrituras. Ahora, otro argumento que utilizan aquellos que no creen en los credos y en las confesiones es que dicen que la confesión de fe es incompatible con la libertad de conciencia delante de Dios. Ese es el otro gran pretexto. Pero realmente solo dos tipos de personas piensan de esta forma. En primer lugar, como hemos visto en otras ocasiones, son los liberales. Aquellos que no ven como autoridad sobre sus conciencias ni la Biblia, ni mucho menos a una confesión de fe. Si se rebelan contra la máxima autoridad que es la Biblia, pues es obvio que se rebelarán también en contra de una autoridad menor, como lo son las confesiones de fe. Este tipo de personas desean su libertad de pensamiento. Sin embargo, no desean ser libres para que sus conciencias sigan fielmente la Escritura. Aunque en teoría dicen que así es. En la práctica se rebelan contra las restricciones que la Biblia nos marca, que la Biblia nos delimita. Podemos entonces decir o resumir esto con una frase. Y es que los hombres no se oponen a los credos hasta que los credos se oponen a ellos. ¿Por qué se oponen? Porque hay muchas cosas ahí que van en contra de ellos mismos o de sus prácticas o de sus creencias, que no les es compatible con sus razonamientos, entonces es preferible rechazarlos. Ahora, otro tipo de personas que se revela o que realmente dice que la confesión de fe es incompatible con la libertad de conciencia delante de Dios, son los indoctos, los preocupados, entre comillas, por la autoridad de la Biblia. Estas son personas tal vez genuinamente preocupadas de que las conciencias de los hombres estén sujetas únicamente a las Escrituras, defienden su postura de una manera bastante celosa. Lo que pasa con ellos es que no han entendido o leído que las confesiones de fe históricas reconocen eso, que solamente Dios, por medio de la Escritura, es el Señor de la conciencia del hombre. Por ejemplo, la Confesión de Fe de 1689, en su capítulo 21, en el párrafo 2, refiriéndose a esto de la conciencia del ser humano, dice de la siguiente manera: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en ella. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos
por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta. Es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Entonces se cuenta que, por el contrario, la confesión de fe dice, no, usted debe conservar una libre conciencia en cuanto a lo que cree, y esa conciencia debe estar sujeta a Dios y a la palabra. Ahora, le llamamos indoctos no de una manera despectiva, sino más bien de una manera descriptiva, pues no se han preparado realmente en el tema. Sus temores estarían justificados si se exigiera que se suscribieran a una fe o a una confesión de fe o a un credo sin darles la oportunidad antes de examinar en detalle los artículos declarados en ellos, o que se les obligara a aceptarlos por cualquier vía, como trayendo como consecuencia penas civiles o religiosas. Eso sí sería violar realmente la conciencia del ser humano. Ahora, vale aclarar algo que es muy importante con respecto a esto, y es que una persona tiene la libertad en cualquier momento de renunciar a la confesión de fe de una iglesia, si Dios, por medio de su conciencia, así se lo indica. Así como cambiar a una iglesia cuya confesión le dé mayor libertad de conciencia, siempre y cuando esa confesión, ese credo, esté realmente apegado a la verdad de las Escrituras y sea realmente Dios quien le guíe a hacerlo. Ahora, es importante que la libertad de conciencia siempre esté guiada por la Biblia en general y por una confesión de fe en particular, pues cualquier aberración moral o doctrinal podría introducirse en la iglesia bajo el pretexto de estar ejerciendo la libertad de conciencia, porque ellos podrían alegar que solo hacen uso de la libertad de pensar por sí mismos y por ello actúan o creen de una manera distinta, como lo hizo Arrio hace casi 1700 años, ¿no? No simplemente digo, esto está violando mi conciencia, sino realmente eso está siendo guiado por Dios, o eso es bíblico, o eso que usted pretende creer o confesar o ahora afirmar, realmente lo afirman las Escrituras, realmente la confesión de fe que usted decía tener realmente no es correcta, lo puede probar bíblicamente. Entonces, podemos ir diciendo para concluir este tema, es que una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Cuanto más doctrinas divinas fundamentales y secundarias tenga delineadas una iglesia, mayor será su poder y más profunda su utilidad. Y por el contrario, cuanto menos artículos de fe tengan, menor será su cohesión a la ortodoxia bíblica o a la verdad bíblica. Para la muestra, podemos decir que los hoy llamados carismáticos modernos, ¿sí? Ellos dicen que los credos y las confesiones y la doctrina en general lo llaman el espíritu de Grecia o el espíritu de la razón, y tratan de echarlo fuera de sus iglesias. No queremos aquí credos, no queremos aquí confesiones, no queremos aquí doctrina, mucho estudio apaga el espíritu, ¿sí? Pero con ello sencillamente lo que han logrado es alejarse cada vez más y más del verdadero cristianismo histórico y bíblico. Por eso vemos tanto desorden, por eso vemos tanta herejía, por eso vemos tanto humanismo, tanta psicología, tanto racionalismo en los púlpitos, porque falta doctrina, falta enseñanza, falta apegarnos a las doctrinas fundamentales de la Biblia. Existe una ignorancia muy alta, muy marcada en la mayoría del cristianismo moderno, que solamente vive movida por experiencias y emociones que de ninguna manera son bíblicos, ni históricos, ni están avalados en las Escrituras, ni tienen un fundamento doctrinal de ninguna manera. Y
Y lo terrible también es que sus propios líderes no les animan a encontrar la raíz de su propia praxis, de lo que realizan. Están alejados, sencillamente hacen las cosas porque funcionan, porque les parece que están bien, porque les parece que atrae, que seduce, que añade personas, pero es que ese no es el fin de las iglesias. Las iglesias deben enseñar, deben doctrinar a los creyentes, deben enseñarle la palabra, deben enseñarle el fundamento de las doctrinas que hay en las escrituras, deben afirmarlos en su fe, no a través de cosas pasajeras, sino a través realmente de un estudio serio y sistemático de las escrituras. Entonces, realmente ese lema de menos credo y más libertad no es una evolución, es una involución en el cristianismo, que siempre va a dar a luz menos apego a una vida moral sana, a mayores herejías y al sectarismo, porque no hay una identificación con todo realmente el cuerpo, con la doctrina ortodoxa que profesan y que han profesado las iglesias a través de toda la historia del cristianismo. La verdad, cuando está bien definida y marcada, no deja espacio para los errores y las herejías, porque los denuncia y porque los corrige de una manera inmediata. Cuando hay un buen fundamento doctrinal, basado en las escrituras, resumido en los credos y en las confesiones, conocido por los creyentes, estos van a tener argumentos sólidos, van a tener argumentos frente a lo que escuchan, a lo que otros dicen, frente a lo que leen, para poder juzgar, para poder tener el discernimiento correcto con respecto a algún tema que tiene que ver con la doctrina. Finalicemos diciendo lo siguiente: si dejamos fuera los credos y confesiones, el cristianismo se llenará de herejías indetectables y por lo tanto destructoras, porque ustedes saben que el error va entrando de una manera sutil, y si no hay cómo detenerlo, si no hay cómo detectarlo, si no hay cómo reconocerlo, y si solamente se acepta que alguien dice que habla en nombre de Dios y todo lo que dice se acepta, pues sencillamente la persona va a terminar en un caos doctrinal, va a terminar sumido en herejías, porque no tiene una base, no tiene un fundamento bíblico. Realmente las objeciones al legítimo uso de confesiones y credos son infundadas. Por el contrario, son un medio legítimo, los credos y las confesiones, para la tarea de la iglesia de ser columna y baluarte de la verdad. Por eso nuestro llamado en esta noche es para que realmente no abandonemos ese fundamento que le ha costado a muchos hombres piadosos tiempo, esfuerzo, para poder sistematizar de una manera práctica esas doctrinas fundamentales, algo que debería enseñarse desde todo púlpito, desde todo lugar de enseñanza para los creyentes, de fundamentarlo realmente en la fe. Recuerden, hermanos, que el día de mañana, domingo, el 31 de mayo, es el día del Señor, tiempo en que nos vamos a reunir para nuevamente escudriñar la palabra, y vamos a estar reunidos, vamos a tratar de comenzar nuestra emisión más o menos 9:45 para tener un momento de oración. 10 de la mañana tenemos entonces nuestra lectura devocional que estamos realizando en el Evangelio de Marcos. 10 de la mañana comenzamos con nuestro estudio, que estamos en la parte final de las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. También tenemos nuestro tiempo de adoración al Señor y continuamos con nuestro estudio en la epístola a los Romanos en el capítulo 10, hermanos. Es un estudio que hacemos versículo a versículo, párrafo a párrafo. Un estudio en el cual llevamos ya bastantes meses, porque es la manera correcta de escudriñar las escrituras.
de aprender de ellas, de ver todo el consejo de Dios. Entonces, hermanos, desde ya le estoy invitando para que nos acompañe juntamente con su familia, para que nos reunamos, así sea a través de este medio virtual, y no dejemos nuestro tiempo de adoración al Señor, no dejemos de rendirle el culto y el tributo que Él se merece, no dejemos de adorarle, de bendecirle, de aprender, de crecer, pero también de invitar a otros a compartir de la palabra. Invite, envíe el link a sus amigos, a sus conocidos, a sus contactos, para que juntos podamos ser edificados en la palabra del Señor. Entonces recuerde, desde ya le estoy invitando para que mañana estemos unidos en ese tiempo de adoración en el día del Señor. Bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo especial de estudio de la palabra que nos ha permitido tener en esta noche. Y el próximo sábado les espero para la segunda parte de Sola Escritura o Credos y Confesiones. Bien, estamos en la recta final de nuestro estudio de bibliología, así es que les espero para que no se pierda esta parte final, y luego comenzaremos toda una serie de estudios sobre neumatología, un estudio sobre la persona y la obra del Espíritu Santo y la manera como se ha tergiversado realmente esa obra del Espíritu en las iglesias de nuestro tiempo. Así es que le invito para que oremos, y mañana con la ayuda del Señor estaremos entonces unidos en espíritu y a través de este medio. No se le olvide el canal de la Iglesia por su gracia, Iglesia Cristiana Reformada en YouTube. Dios les bendiga, hermanos. Oremos antes de ser despedidos. Nuestro amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu infinita bondad, misericordia y amor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado a esta enseñanza, por nuestros amigos, por nuestros familiares. Gracias por todos los que han de ver, Señor, esta transmisión. Te pedimos que esa palabra llegue a sus vidas, les edifique, les fortalezca, les forme, les capacite, les dé discernimiento, les ayude a tener, Señor, mayores razones, argumentos para crecer en la fe y en el conocimiento tuyo, para amarte, Señor, y para servirte. Gracias, nuestro fiel, buen y misericordioso Señor. Agradecemos, Señor, tu fidelidad, agradecemos la noche de descanso que nos has de conceder y la disposición que has de colocar en nuestros corazones, Señor, para el día de mañana, en tu día, Señor, para reunirnos con gozo, con alegría, con regocijo. La gloria y el honor son para ti. Gracias, nuestro fiel y misericordioso Señor. Bueno eres tú para siempre. Bien, hermanos, entonces nos vemos en el día de mañana con la ayuda del Señor.